Hola, soy Juan José Maldonado, del Centro de Quiromasaje Juanjo Maldonado. Para todos los que conocen mi recorrido, sabrán que lo que yo suelo hablar está relacionado con la salud. Pero en esta ocasión no os voy a hablar de la salud física, sino de salud emocional. Que como iré desgranando en vídeos siguientes, iréis viendo la íntima relación que tiene con la salud física. Para daros un pequeño adelanto, sería la relación que hay, por ejemplo, entre el estrés y la bajada de defensas. Por poner un pequeño ejemplo. Pero hay mucho más, como ya os iré contando. Pero antes, la intro. En el Centro de Quiromasaje Juanjo Maldonado encontrarás una experiencia y profesionalidad que comenzó en el año 2000 y que se ha ido adaptando a ti para darte la mejor calidad y servicio gracias a las siguientes técnicas. Quiropraxia, naturopatía, quiromasaje, flores de Bach, reflexología podal y maestro de Reiki. Todas ellas son para darte la mejor solución a tus diversos problemas musculares, siempre desde una visión holística de la salud. De esta forma, podré darte la mejor solución allí donde se origine tu problema. Te espero. Lo que te voy a contar a continuación, te repito, te pido que no te lo creas. Solo que lo escuches, lo valores y si te resuena o tiene cierto sentido para ti, o como me ocurrió a mí. Cuando pude comprender lo que te contaré a continuación, lo integré en mí, simplemente porque tenía sentido y coherencia y respondía a mis preguntas. Si no es así, simplemente déjalo marchar. Hoy voy a hablarte del ego. Posiblemente habrás leído y escuchado muchas cosas relacionadas con el ego. Personalmente, lo que yo he escuchado más es que el ego hay que quitarlo, que es malo. Personalmente, creo que es un cuestionamiento erróneo, ya que mi experiencia me ha demostrado que todo lo que hay en la vida tiene una utilidad, independientemente de que sepamos o entendamos para qué sirve, pero tiene un motivo de existencia. Y como he podido comprobar por mí mismo, el ego no se puede ni se debe eliminar, ya que es algo tan absurdo como decir que tengo que cortarme una pierna para caminar mejor. ¿No será más fácil aprender a caminar con esa pierna que simple y llanamente es la que tengo? Por lo tanto, para abordar el ego, he creado una serie de preguntas con sus correspondientes respuestas para, digamos, dar un poquito más de... para dar la mayor cantidad de respuestas y concepto coherente a este concepto. La primera pregunta es ¿qué es el ego? La segunda, ¿cuál crees que es su utilidad? Y la tercera, ¿por qué se nos puso el ego? O dicho de otra forma, ¿por qué tenemos ego? Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es el ego? El ego en sí es un programa de supervivencia, simple y con poca conciencia. Para tener una visión más amplia de su utilidad, tenemos que verlo como unos padres, como podéis ver en la siguiente imagen. En esta imagen podéis ver unos padres muy amorosos que adoran a su hijo y que lo meten en una urna de cristal para que no le pase nada, en teoría, malo. Lo que ocurre es que esa urna de cristal le quita la posibilidad de aprender, le quita la posibilidad de tener todo contacto con el mundo, ya que ellos van a ser los que van a decidir qué quiere
¿Qué le van a dejar que el niño, por así decirlo, tenga contacto? Ellos van a decidirlo todo. Van a ser unos padres hiperprotectores. Otra forma con la que yo también suelo ver el concepto ego es de la siguiente manera. Como un guardaespaldas. En esta ocasión he elegido la imagen de no sé si lo digo bien, Yashi Cheuco, en el que es el guardaespaldas de Messi, que fue soldado y combatió en Irak y Afganistán. Como podéis ver, el chaval sabe defenderse y sabe proteger bien a su protegido, por decirlo así. Pero volvemos a lo mismo. Ambos casos lo único que hacen es protegerte. Es hacer que no te llegue esa información o te hiperprotejan. Bien, para entender mejor su función tenemos que entender para qué venimos a este planeta. Estaremos de acuerdo que este planeta Tierra es una dualidad. Es decir, venimos a experimentar experiencias que tienen dos polaridades. Es decir, bueno, malo, alegría, pena, placer, dolor, amor, odio, etc. Con el objeto de que aprendamos lo que cada experiencia nos tiene que aportar. Lo bueno y lo malo de cada una de ellas, por hacer un resumen excesivamente simple. Pero eso es hacerlo demasiado simple y no explicaríamos bien el ego. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Vamos a imaginar la siguiente situación. Un ser viene para aprender a respetarse. Muy bien, para que ese programa se desarrolle, es decir, para que tu experiencia tenga un concepto global y bien hecho para que puedas aprenderlo bien, es necesario que ese ser sufra, por así decirlo, cierto nivel de abuso o falta de respeto. A medida que el abuso comienza a producirse, la persona se comienza a sentir mal. Un montón de emociones y sentimientos pues comienzan a recorrer todo su ser. Culpa, protesta, rabia, ira, resignación, apatía, etc. El ego, a medida que comienza a ver los sentimientos y sensaciones que tiene, saca su programa de supervivencia. Si esa persona no se respeta, muy probablemente tendrá un programa, por ejemplo, de culpa. Y fijaos bien que no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Simplemente lo que esa persona tiene. Es neutro. Es la herramienta que conoce. Y eso es lo que usa el ego. Por lo tanto, es muy probable que entre en un estado de víctima. Tu ego te mete en ese estado ya que sabe que no eres capaz de responder de otra forma. Por ejemplo, con agresividad o violencia. ¿Por qué te mete en ese estado de víctima o, dicho de otra forma, pobre de mí? Para literalmente dar pena y de esta forma reclamar atención, con la que conseguimos dos cosas. Una, la posibilidad de que el abusador se apiade de nosotros y nos deje en paz, ya que no nos vería como una amenaza. Y dos, que otros se apiaden de nosotros, consiguiendo así aliados que usaremos. Repito, usaremos. Es decir, manipularemos, que los hay, para reclamar esa atención, que es ser el protagonista, que me hace sentir bien y así conseguir aliados contra ese abusador. Como podéis ver, el ego ha salido en tu defensa, haciendo una valoración de tus fortalezas y debilidades y usando simple y llanamente la que mejor se te da. Oye, ¿y qué ocurre si tu ego sabe que tu mejor defensa es la respuesta agresiva? Pues simple y llanamente la va a usar.
ya sea verbal o física. El ego usará tus fortalezas, sean las que sean, para defenderte lo mejor que le sea posible. Otro concepto es el autosabotaje. Vale, ¿qué ocurre cuando me autosaboteo? Oye, ¿también es mi ego? Pues sí. Un ejemplo para que sea claro sería el siguiente. Quiero hacer un nuevo proyecto, como estudiar, emprender un negocio o cualquier otro proyecto. Tu ego comienza a susurrarte al oído, cositas como: ¿recuerdas lo que te pasó la última vez que lo intentaste? ¿Recuerdas lo que te pasó o aún peor? Si eres tonto, no sirves. Terminas abandonando a la primera de cambio. Y perlas similares. En pocas palabras, somos nosotros mismos los que hacemos que el proyecto termine antes de empezarlo. ¿Os habéis preguntado por qué? Recuerda que tu ego es tu protector, tu guardián, tu guardaespaldas, tus padres hiperprotectores. Y entre sus muchas labores de protección está evitarte el sufrimiento, ya sea causado por causas externas o internas. Y si yo mismo hago cosas que me causen un gran sufrimiento, hace todo lo posible para evitar que lo hagas o que lo sigas haciendo durante mucho tiempo. Dices, muy bien, oye, ¿y qué pasa si no aprendí la lección? O simple y llanamente, no la aprendí del todo. Muy simple. Esta situación de abuso continúa produciéndose o con el tiempo vuelve a repetirse. Otra situación de abuso con otros nombres y apellidos. Ejemplo, cambias de trabajo y vuelves a encontrar el compañero o jefe que es un abusador. O no hay personas físicas. Un ejemplo es te quedas en paro. Y ahí comienzas a coger el papel de víctima y empiezas a culparte o culpar a la sociedad, a la vida, etc. El hecho de que la vida te ponga un caso u otro va a depender de cómo reacciones. Es decir, si te sale bien cuando hay una persona, pero no es la que la vida quiere que aprendas, te pondrá el segundo caso. O simple y llanamente cualquier otro. Para que aprendas a respetarte. Pero para ello tienes que madurar. Tienes que simple y llanamente dejar a los papás a un lado y hacerlo tú solo. Ese es el secreto. Dicho de otra forma, para hacernos grandes, es decir, para hacernos adultos, debemos aprender a responsabilizarnos de nosotros mismos. Por lo tanto, debemos salir de la protección de los padres, dejar las quejas y decidir madurar. Y sí, es difícil, eso ya lo sabemos todos. Pero a pesar de todas las cosas que habéis superado, pero pensar en todas las cosas que habéis superado. Y nunca lo habéis hecho de golpe. Todo ha sido gradual, poco a poco. Tomároslos con calma, paciencia, pasito a pasito. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la utilidad del ego? Para entender su utilidad, podríamos continuar usando el ejemplo de los padres. Es decir, nuestros padres nos educan y nos enseñan cosas a medida que crecemos. Comenzamos a hacer cosas por nosotros mismos, experimentando los aciertos y errores de nuestros propios actos. Dicho de otra forma, usaremos lo que hemos aprendido de ellos.
y lo adaptamos a nuestras circunstancias, eligiendo y haciendo, o no, lo que nos enseñaron y hasta qué punto decidimos hacerlo. De esta forma es como se produce el proceso de aprendizaje. Si eso lo tenemos claro, con el ego ocurre algo similar. A medida que vamos disfrutando en un mundo de dualidad y convivencia, vamos aprendiendo el respeto, el valor, el perdón, el cariño, la paciencia, en toda su magnitud. Por poner un ejemplo, es el respeto hacia los demás, pero algo muy importante es hacia mí mismo. Un ejemplo claro sería cómo me hablo cuando me equivoco, o qué le digo a mi pierna o brazo cuando me duele. Voy a explicar un poco mejor este punto. Cuando vamos de forma inconsciente por la vida, como por ejemplo, actúo como una víctima o juzgo y critico duramente a aquellas personas que me hacen daño o que no hacen o viven como yo creo que hay que hacerlo. Esa actitud es un programa, literalmente, es un programa que se ejecuta. En esta ocasión es hacia esa persona, es decir, hacia algo externo a nosotros. Pero cuando nosotros actuamos igual o nos equivocamos, ese programa se activa igualmente. No entiende, no sabe hacia dónde está ejecutándose. No sabe si es hacia adentro o hacia afuera, pero se activa de igual forma. Con la misma dureza de siempre, pero en esta ocasión hacia nosotros mismos. Por eso las personas que juzgan o critican siempre terminan experimentando su propio veneno. Para evitarlo, simplemente deja de criticar. De esta forma, ese programa simple y llanamente no se activa. Otra de las causas que me motiva a dejar de criticar es pensar que yo también me he equivocado muchas veces. Y lo sigo haciendo, por no decir que seguro lo seguiré haciendo. Y una dura crítica simplemente va a provocar que ese ego salga en nuestra ayuda. Y si no lo tenemos equilibrado, ese ego lo que va a hacer es que no nos va a permitir razonar las causas, evitando así que aprendamos. De ahí la importancia de su equilibrio. A medida que vamos aprendiendo, digamos que vamos creciendo, madurando. Eso va haciendo que nuestras acciones dejen de ser tan impulsivas y comienzan a ser más sopesadas, valorando más el resultado de nuestros actos y tomando acciones que me ayuden a mí y a más gente, o por lo menos no dañen a nadie. Ese acto de madurez le dice a nuestro ego que estamos creciendo y que somos cada vez más responsables. Para llevar este vehículo que llamamos vida, por lo que poco a poco el ego nos va dejando más tiempo al volante de nuestra vida, porque ve simple y llanamente que lo estamos haciendo bien. Pero hay que estar atentos, porque si en algún momento flaqueamos, nuestro ego nos quita los mandos de un manotazo y de nuevo toma el control. Como comprenderéis, ese proceso de maduración no se consigue de un día para otro. Y para ser honesto, ni de una vida para otra. Muchas veces es mucho más largo el proceso. Siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos ego? Bueno, después de todo lo que he explicado, es posible que te preguntes el por qué, ¿verdad? Para responder esta pregunta,
te tengo que explicar las características de esta tercera dimensión, ya que, como podrás entrever, sí, hay varias dimensiones. Ya que no es igual en las otras dimensiones, como bien estaba comentando. En la tercera dimensión olvidamos o perdemos toda conexión con nuestro creador. Es decir, es como si estuviéramos perdidos en una isla sin comunicación con nadie, en el que literalmente tenemos que buscarnos la vida para sobrevivir. El motivo de esta Matrix es para que podamos experimentar la dualidad, ya que si recordáramos de dónde venimos, las vidas pasadas, o tuviéramos una fuerte conexión con nuestros guías, nuestra experiencia en este plano no lo viviríamos con el suficiente realismo y no aprenderíamos las lecciones que deseamos aprender. Pero para poder sobrevivir en este plano, nos enviaron un equipo de supervivencia. Y ese equipo se llama ego, que nos protege de las acciones más duras y extremas, ya que sin este equipo no sabríamos cómo responder ante las agresiones físicas o verbales. No habría, por así decirlo, un mecanismo de supervivencia a los sentimientos que experimentamos, por lo que nos protege literalmente de la muerte. Y si no, pensarlo bien, ya que nos moriríamos de pena, de depresión o cualquier otra cosa. ¿Qué ocurre en otras dimensiones? Oye, ¿no hay ego? Sí, sí hay ego. Pero en otras dimensiones más elevadas, el ego está equilibrado. Es decir, el ego ha cedido totalmente los mandos de tu vida a tu conciencia. Por lo que está equilibrado, ya que ha podido comprobar que sabes defenderte, cuidarte y no dañas a los demás, por no hablar de que tu estado de conciencia es muy superior. Por lo tanto, se puede decir que has crecido, te has hecho adulto y maduro y consecuente con tus actos, por lo que no necesitas salvarte. Bien, este es el vídeo completo en el que he podido hablaros del ego. Confío sinceramente en que haya sido de tu gusto, que te haya dado gran cantidad de respuestas, que te haya hecho pensar y que, por supuesto, te haya ayudado a comprender mejor cómo funcionamos, por qué tenemos ego, para qué nos sirve el ego y qué debemos de hacer para poder madurar y para poder crecer. No culpemos más el ego, no lo rechacemos más, abracémoslo, aliémonos con él, démosle ese cariño y ese respeto que realmente se merece, ya que gracias a él, como he dicho antes, seguimos vivos. Y simple y llanamente, pidámosle que nos ceda ese asiento que es el nuestro, que es el de nuestra conciencia. Aunque, como bien he comentado, para ello te lo vas a tener que ganar día a día. Demuéstraselo y verás como poco a poco ese ego se va equilibrando sin que tengas más brotes de ira o sin que tu estado de ánimo se sienta especialmente perturbado por los acontecimientos que ocurren en tu vida. Confío que te haya gustado lo que he contado y si es así, te agradecería por supuesto un like, que te suscribas a mi canal y que compartas este vídeo para que más personas puedan tener acceso a él, por si alguno que otro le pueda ayudar. Sin más, me despido, agradeciéndote tu tiempo y confío en que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.